¿Cómo les va? Buenos días. Hoy es sábado 15 de octubre de 2022 y les comparto mi columna de esta semana. Se titula Perón, padre y depredador. Las mayorías argentinas tienen grandes mecanismos de negación hacia la oscuridad de la imagen paterna de Perón, llena de ambigüedades. Dejar de ser peronista en 2014 fue para mí como desconectarme de la Matrix. Yo creía en la imagen simple de Perón regalando una bicicleta a un niño que la recibe llorando, emocionado. Pero la realidad, desafortunadamente, es más compleja. Todos convenimos en que un buen padre de familia es aquel que posterga sus propios gustos, sus propias preferencias, para asegurar la vida sana de sus hijos. Hoy voy a mostrarles un caso concreto que retrata a Perón. La absurda fórmula Perón-Perón en 1973, que a la muerte del líder tantos males le trajo a la Argentina, tiene una explicación simple desde la revancha y el rencor. En medio de la novedad del voto femenino, en 1951, la CGT le propone a Perón la fórmula justamente con su esposa para la presidencia. Las Fuerzas Armadas le objetan a Perón que en el caso hipotético de morirse, quedaría como comandante en jefe de todas las Fuerzas Armadas una mujer, lo cual era inaceptable en 1951 y a solo 6 años del final de la Segunda Guerra Mundial. Perón, a mitad del cruce del río, da marcha atrás y acata furioso esa imposición de las Fuerzas Armadas. El acto político más numeroso de la historia argentina, ante 2 millones de personas sobre Avenida 9 de Julio, en Ciudad de Buenos Aires, que debía proclamar la fórmula Perón-Perón. Ante ese acto, la situación se convierte en una comedia de errores y de enredos que va a terminar días más tarde con el famoso renunciamiento de Eva a integrar la fórmula presidencial. Pasaron los años, pero Perón jamás olvidó ni perdonó esa ofensa a su autoridad. Luego de fabricar la maquinaria de la violencia política de izquierda para retornar al poder, luego de humillar al sumiso Cámpora, impone, finalmente, ahora sí, la fórmula Perón-Perón. Venganza consumada. El astuto líder que jugaba al ajedrez con seres humanos conocía perfectamente la pobreza intelectual de Isabelita. Tan diferente a Eva, sin dudas, sabía que él estaba cercano a los 80 años, conocía perfectamente su propia enfermedad coronaria. Él mismo decía que venía a morir a la Argentina. Sabía que los monstruos de la máquina de violencia de izquierda que él activó eran homicidas enloquecidos, que mataron incluso a Rucci, a quien Perón quería como a un hijo. En medio de la peor tormenta de la Argentina, Perón eligió rifar la vida de sus hijos para permitirse a sí mismo una revancha. Para acompañar a Perón en la fórmula sonaban Luder, Matera, Balbín, hombres de bien, con capacidad de gestión. Perón, en cambio, eligió refregarle en la cara a las Fuerzas Armadas que ahora sí la fórmula sería Perón-Perón, con su esposa. Nada le importó el riesgo de vida de sus hijos, que a su muerte quedarían en manos de una inepta. Como darle el manejo de un automóvil a un niño de 10 años en una autopista, arriesgando la vida de todos los pasajeros. Perón priorizó darse el gusto de una revancha, y si algo salía mal, peor para los argentinos. Un buen padre de familia que ama de verdad a sus hijos no obra de ese modo. Perón, como Narciso, sí se amaba mucho a sí mismo. Perón tanto amaba a su pueblo que nos dejó como presidenta Isabelita y como compañía a los demonios de la violencia de izquierda y de derecha, 2 maquinarias de muerte enloquecidas activadas por él
en sus juegos de guerra. Si Argentina fuese una persona individual, alguna vez debería ir al diván y analizar sus traumas indigestos, especialmente de esos 15 años, el periodo desde 1968 a 1982. Su ilusión casi infantil hacia Perón y el retorno del buen pastor. Un buen pastor es el que cuida de sus ovejas. Un depredador es el que destruye sin límite moral alguno. De paso, sobre traspasar límites morales básicos, les sugiero que lean la historia de Nelly Rivas, la vida destruida de una chica de 14 años que sueña con ser la nueva Evita. Nelly Rivas, seducida por el líder de 60 años, cuando participaba de la UES, la Unión de Estudiantes Secundarios, que justamente se reunían en la quinta presidencial de Olivos. A Nelly Rivas, dejarse seducir sin pensar demasiado le arruinó la vida. A los argentinos también. Consecuencia, también hoy las democracias son devoradas por hombres votados. Esto significa que van a sobrevivir las democracias cuyos ciudadanos piensen como adultos, vean claro y sepan distinguir pastores de depredadores. Y les recuerdo que la inicua ley del aborto de diciembre del 2020 debe ser derogada. Gracias.